Hola chicos, buenos días. En virtud de su puntualidad, yo creo que vamos a iniciar este webinar. Yo soy Magdalena Correa, la coordinadora académica del Diplomado de Modelación y Coordinación BIM. Estoy aquí más que nada para agradecerles el estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, es tempranito. Esperamos que esta sea una buena instancia para que puedan hacer consultas, aclarar sus dudas y también obviamente ver el tema, el ejemplo que va a mostrar Bianca en esta presentación, que es algo que también se ve dentro del diplomado. Así que comentarles que estamos próximos a iniciar ya la versión número 40, el día 27 de diciembre. Estamos bien contentos, ya son varias versiones del diplomado, fuimos los pioneros impartiendo el diplomado de coordinación digital hace ya varios años, el año 2010, y llevamos capacitados a más de, yo diría, estamos cerca de ya 300 personas que han egresado del diplomado en cuestión. Así que es algo que nos pone bien contentos y queríamos compartirlo con ustedes. Ya el diplomado de estas últimas versiones ha ido cambiando bastante, obviamente el COVID nos hizo transformarnos en un diplomado online, lo que ha sido muy bueno porque nos ha ayudado a abrir las fronteras, a abrir las puertas, a salir para afuera. Ya es un diplomado en el fondo que llega a Latinoamérica, así que eso ha sido algo súper favorable, ha sido muy buena la experiencia de los diplomados e-learning que hemos tenido. Así que los dejo con Bianca. Bianca es profesora del módulo de introducción y del primer módulo de Revit en modelado de arquitectura, hace ya varias versiones y es también exalumna. Así que es un buen referente también para que puedan hacer consultas desde el punto de vista del alumno y todo el tema académico, técnico y respecto a los alcances. Y yo voy a estar aquí por cualquier duda que tengan, más que nada respecto a temas administrativos, de gestión, valores, yo voy a estar acá y si no les voy a dejar mi correíto en el chat también para que ustedes me puedan hacer sus consultas. Así que eso, Bianca, dale nomás, mucha suerte. Bueno, primero saludarlos a todos, darles la bienvenida en esta mañana de día viernes, ya el último día de la semana, así que yo creo que todos deben estar muy contentos ahí esperando el fin de semana, ¿cierto? Entonces la idea es un poco motivarlos el día de hoy, a los que todavía no se inscriben o que están medio dudosos por ahí, ¿cierto? O están buscando quizá algún diplomado en el mercado. La idea es motivarlos a que puedan invertir en esta... yo siempre les comento a mis alumnos, ¿cierto?, que la mejor inversión que uno puede hacer es como en la educación de uno mismo. Entonces, los invito ahí a que puedan motivarse para seguir desarrollándose como profesionales y seguir aprendiendo. Entonces, mi idea es primero contarles un poco cómo se desarrolla el tema del diplomado en CDC y quizá dilucidar algunas primeras impresiones que uno puede tener respecto de los diplomados que existen quizá dentro del mercado y todo eso. Como Maida les comentó, yo fui exalumna del diplomado también, entonces también tuve en algún momento, estuve buscando diplomados donde poder cursarlo, y por cierto después me decidí por CS Academia, ¿cierto? Entonces les puedo contar un poco mi experiencia. Este diplomado cuenta con 210 horas en total, ¿ya? Es uno de los diplomados más extensos y con más horas que existe dentro del mercado. Entonces, esa fue una de las variables para yo poder decidirme respecto de los otros diplomados que existían, porque lo encontré un diplomado que era mucho más completo, ¿ya? Hay que tener ojo también ahí con cuando estamos buscando un curso de BIM o de algún software BIM, yo les recomendaría partir por dos cosas. Una es fijarme que el curso o el diplomado esté certificado por alguna institución que le dé validez a ese curso, ¿ya? En este caso, nosotros somos Training Center de Autodesk, entonces eso significa que los profesores que van a impartir este curso tienen la certificación profesional en el software que van a enseñar. Y eso es súper importante porque significa que es una persona que ha pasado cierto estándar, ¿cierto?, de conocimientos para poder enseñar. Y lo otro es que también los profesores, por ejemplo, de CS Academia, tienen la insignia de ACI, que es Instructor Certificado de Autodesk, que también te da la confianza de que existen ciertas horas de respaldo de capacitación que ese profesor ha dictado. Entonces yo diría que esa es como la primera
el primer ítem en el que deberían tener como un poco de ojo. Y el segundo ítem es el tema de los temarios. ¿Ya? Ustedes pueden pedir a Maida o buscar en la página de CS y van a ver que ahí existe como los temas que se van a tratar dentro del diplomado. Entonces, muchas veces los diplomados que existen o que se les hace publicidad y todo eso, tienen temarios que son muy genéricos y cuesta entender un poco el alcance que va a tener cada uno de los contenidos durante el tiempo que se va a dictar ese curso. ¿Ya? Entonces, muchas veces los diplomados te prometen así como que vamos a hacer el 4D, 5D, 7D y todo, y te voy a enseñar todo lo que existe de BIM. Y en realidad cuando uno después toma el curso es algo o una visión muy general. Entonces, lo segundo que hay que tener en cuenta es la cantidad de horas, ¿cierto? Y el temario que me están entregando. O sea, si el temario promete mucho y me están diciendo que son 40 horas, es muy dudoso porque la metodología BIM es muy amplia, los software pueden tener muchos usos y es muy difícil que uno aprenda en una cantidad de horas reducida todo lo que tiene que ver con BIM, ¿ya? Ahora, respecto a los temas del diplomado, este diplomado está dividido por módulos, ¿ya? Entonces, por eso se llama diplomado de modelación y coordinación, porque en el fondo ustedes van a atravesar un tiempo o una cierta cantidad de módulos para aprender primero a modelar dentro del programa y luego nos vamos a enfocar en el tema de la coordinación. Entonces yo les voy a mostrar acá el sistema, un ejemplo del sistema que nosotros utilizamos para ordenar, por ejemplo, el diplomado. ¿Ya? Y en las últimas versiones ya hemos estado utilizando esta plataforma que se llama Trello. ¿Ya? Entonces, dentro de esta plataforma, nosotros ordenamos los módulos y los profesores tienen la posibilidad de compartir con los alumnos, ya sean archivos, tareas, contenidos, ¿ya? Y tienen la posibilidad también de interactuar con los alumnos del diplomado con un sistema de comentarios muy parecido a Instagram. Entonces, como hoy en día, ¿cierto? Tratamos con estos nativos digitales que ya nacieron con redes sociales, nacieron con el computador en la mano o con el celular, ¿cierto? Entonces, la idea es que podemos tener por ahí una interacción que es mucho más fluida con este sistema de comentarios. Entonces, acá si ustedes se fijan está el módulo de introducción a la modelación, que es un módulo cortito, con el cual partimos el diplomado, porque el diplomado no tiene un requisito de ingreso, ¿ya? O sea, si también se estaban preguntando, por ejemplo, qué nivel debería tener para poder ingresar al diplomado, no existe un nivel de conocimientos básicos que ustedes debieran tener. Podría yo saber nada, ¿cierto?, de Revit o de BIM y podría igual ingresar a este diplomado. Entonces, en el primer módulo, que es cortito, dura unas 10 horas, más o menos, la idea es que podamos un poco nivelar ahí a todos los estudiantes que tomaron este curso. Y luego partimos con los distintos módulos de las distintas especialidades que tienen duraciones que son variables igual. Por ejemplo, el módulo de arquitectura tiene 35 horas, ya creo que el de estructura bordea también esa cantidad de horas, pero el de MEP tiene un poquito más. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente el módulo de MEP es un poco más complejo, se modelan más sistemas, entonces es diferenciada la cantidad de horas por la complejidad obviamente que puede tener ese módulo. ¿Ya? Entonces vamos viendo ahí arquitectura, estructura, MEP, ¿cierto? Y después ustedes van a llegar a un módulo que se llama Fundamentos de Navisworks, donde van a comenzar a practicar, ¿cierto?, dentro del programa Navisworks, que también es de Autodesk, todos los temas que tienen que ver con cuantificación y con simulación de simulaciones constructivas. Y finalmente, y esto es como una de las cosas que también distingue al diplomado respecto de otros cursos que existen en el mercado, es el módulo de coordinación de proyectos, que es el módulo final del diplomado. Entonces, la idea es que no es solamente un curso en el que ustedes van a aprender a modelar las distintas especialidades y después ya usamos el detector de interferencia y los mandamos para la casa, ¿cierto? Y háganlo como ustedes puedan hacerlo. Entonces, no, la idea es que en el último módulo, ¿cierto?, que lo dicta Ricardo Rojas, que es una persona que tiene mucha experiencia
a pesar de que se no se le nota porque se ve muy joven, pero tiene mucha experiencia en temas de proyectos, más de 10 años de experiencia. Entonces, él ha coordinado proyectos, ¿cierto? Y nos puede dar como su, aparte de la teoría, ¿cierto? Respecto a la coordinación de proyectos, la experiencia que él ha tenido. Eso también es un punto favorable dentro de esa academia, es que todos los profesores que trabajan dictando el diplomado también trabajan en lo que enseñan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el profesor de estructura trabaja en una oficina que tiene que ver con temas de cálculo estructural, lidera proyectos de coordinación también. Entonces, la idea es que no nos interesa darles un punto de vista de la teoría solamente o de cómo se usaría el software teóricamente, ¿cierto? Sino que cómo esas cosas se aterrizan en la realidad de un proyecto. Entonces, todos los profesores que trabajan dentro del diplomado les pueden dar esa visión también, ¿ya? Lo cual a mí me parece muy importante. Entonces, bueno, con esta introducción la idea es darles un poco luces, ¿cierto? O responder quizá algunas preguntas que ustedes ya traían, ¿cierto? Respondérselas así como de entrada, ¿cierto? Ahora, vamos a pasar al ejemplo que queremos tratar con ustedes hoy día, que es uno de los contenidos que igualmente se ve dentro del diplomado, ¿ya? Entonces la idea de estos webinars, ¿cierto? Es darles a ustedes ahí una probadita de lo que podríamos ver dentro después del diplomado, y que ustedes puedan imaginarse un poco qué es lo que podrían llegar a hacer si cursan este diplomado con nosotros, ¿ya? La idea obviamente es promocionarnos, pero también poder decirles, ¿cierto?, lo que ustedes pueden llegar a hacer una vez que cursan este curso, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, vamos a ver este ejemplo de los parámetros compartidos y yo les voy a acá entregar el mando a ustedes, digamos. Yo voy a darle ahí con el ejemplo, pero si ustedes tienen alguna pregunta en el transcurso de lo que yo voy explicando, les pido que me interrumpan. O sea, hay un icono ahí en el Zoom que ustedes lo van a encontrar, que es levantar la mano. Entonces ustedes aprietan ahí y a mí me va a llegar una notificación. Entonces podemos ver la duda al tiro, ¿ya? Como se dice aquí en Chile, que mis amigos venezolanos me molestan mucho por eso, por la palabra al tiro. Entonces, la vamos a ver al tiro. Y si no, si es una pregunta como más general del diplomado y todo eso, la podemos ver más al final. ¿Ya? Yo les voy a entregar ahora la fecha del diplomado 40 que está próximo a partir. ¿Ya? Y también les voy a dar ahí los correos donde ustedes pueden hacer sus preguntas, ¿cierto? Magdalena también nos va a dejar su correo, y les voy a dar el correo de las personas que entregan soporte de ventas, ¿ya? Por si alguien trabaja en alguna organización y quiere ahí motivar al jefe a que compre las licencias de los programas y todo eso, les voy a dar también el correo de soporte de ventas, ¿ya? Entonces vamos a partir acá con el ejemplo de los parámetros compartidos. Entonces voy a volver aquí a la presentación. Creo que era esta. Ahí. Bueno, acá yo les tenía preparado una introducción, pero Magdalena hizo muy bien ahí mi presentación. Brevemente, bueno, yo soy arquitecta de la Universidad de Chile, tengo el diplomado BIM para coordinación digital de CS, estoy cursando un magíster en docencia para la educación superior en la Universidad Andrés Bello, y trabajo en Revit desde el año 2015, cuando hice mi proyecto de título en la universidad, y ahí ya partí, nunca más dejé a Revit. Me casé con él y es un matrimonio de 6 años ya. Tengo también mi certificación profesional de Revit Arquitectura y soy instructor certificado por Autodesk, que es lo que yo les decía, cuando uno cumple ya cierta cantidad de horas capacitando como a otras personas, ¿ya? Entonces, muchas veces, y como les decía ahí en un video promocional que les estaba haciendo en mi Instagram, si ustedes me quieren seguir, es @becabello.arc, ¿ya? Muchas veces hemos escuchado los que somos usuarios de Revit, ¿cierto? O los que se están informando como por primera vez y quieren usar Revit,
que Revit es un software paramétrico, ¿cierto? Pero ¿a qué se refiere este concepto de ser paramétrico o qué es un parámetro? Entonces, vamos a convenir en que un parámetro es una variable a la que nosotros podemos asignar diferentes valores, ¿ya? Entonces, esta variable a la que nosotros le entregamos un nombre, en el fondo lo que estamos haciendo es que esa variable con un nombre ahora puede adquirir diferentes valores. Dentro de Revit, cada elemento va a tener sus propias propiedades y parámetros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si en Revit nosotros creáramos este paralelepípedo, que yo les puse acá en la imagen, de forma paramétrica, tendríamos que primero pensar cómo se maneja esta figura, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera crear un cubo, entonces no tendría la necesidad de crear más de un parámetro, porque si yo pienso cómo se maneja un cubo, ¿cierto? Todos sus lados son iguales. Por lo tanto, si yo creara una variable, podría manejar los tres lados de un cubo, ¿cierto? Con ese parámetro solamente. Con tres lados me refiero al ancho, la profundidad y la altura, ¿cierto? En cambio, si yo me fijo en cómo funciona un paralelepípedo podría tener estas tres variables diferentes. Podría tener un ancho diferente a su profundidad, diferente a su altura. Entonces, por eso yo necesitaría ya crear tres variables que pudiera controlar de manera diferenciada. Entonces, por ejemplo, acá yo le puse A, B y C, ¿ya? Entonces, luego, al crear este paralelepípedo con esas tres variables a las que yo le asigno un nombre, ¿cierto? Como A, B y C, yo podría crear infinitos paralelepípedos con infinitas medidas diferentes, cambiando los valores de A, B y C, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el tema de la parametrización dentro del programa, que nosotros le asignamos un nombre a una variable y esa variable puede ir adquiriendo diferentes valores, ¿ya? Ahora, por lo menos yo, que igual me considero como una ñoña igual de este tema, a mí me encanta como Revit y los parámetros y como buscar de repente temas de programación y todo eso, entonces yo no sé si soy un parámetro para ustedes, pero cuando yo aprendí este tema de crear parámetros y de crear familias y todas esas cosas que uno podía como empezar a programar dentro del programa, mi cerebro hizo como ese emoji que tiene el cerebro así como explotando, así, como que fue una revelación, o sea, generalmente uno parte usando las cosas que son más básicas del programa, ¿cierto? Pero cuando uno aprende a manejar estos parámetros, entonces puedes crear muchas cosas que se adapten a tu necesidad y eso es muy entretenido. Entonces, más allá de que sea algo que usemos para trabajar, ¿cierto? Es algo que yo les puedo asegurar que si ustedes son más o menos así busquillas y ñoños, les va a entretener mucho. Como aquí veo que está conectado Jesús, y yo sé que es uno de los de mi club, así que él les puede después decir que efectivamente es así, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo clasificamos estos parámetros que nosotros usamos dentro del programa? Vamos a tener primero dos grandes grupos. Un grupo va a ser los de sistema, que son los que existen cuando yo abro el programa. Por lo tanto, son el primer acercamiento que yo tengo a los elementos dentro de Revit. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a modelar un muro, ¿cierto? Este muro ya tiene ciertos parámetros que lo identifican, ¿ya? Y que me van a ayudar a ver cómo funciona ese elemento. Por ejemplo, los muros en Revit no pertenecen a un nivel en específico. El muro lo que va a pasar es que en su base va a estar conectado a un nivel y en su parte superior va a estar conectado a otro nivel. Por lo tanto, el muro automáticamente toma la altura entre esos dos niveles. Entonces, en el futuro, si yo hago un cambio de niveles, ese muro se estrecha automáticamente, ¿ya? Entonces ahí estamos trabajando con un parámetro que se llama Base Constraint o nivel de base, ¿cierto? Y Top Constraint, que es como el nivel de llegada del muro. Y esos parámetros son de sistema, entonces son los que nos permiten ir modelando, ¿cierto? Y manejando los elementos que ya existen cuando yo abro Revit. Ahora, existe un segundo grupo de parámetros que obviamente es como lo que yo les decía, un acercamiento ya como un poco más avanzado, que son los parámetros que nosotros podemos crear. ¿Y por qué también se da que esto existe en una etapa más avanzada? Porque en un principio uno trabaja con los parámetros de sistema, pero uno solamente varía los valores que existen ahí.
cuando uno empieza a enfrentarse como al uso diario del programa, ¿cierto? Y que estoy trabajando como en algún proyecto y todo eso, comienzo a ver que quizá el programa no satisface todas mis necesidades como al 100%. ¿Por qué? Porque cada proyecto es distinto, tiene sus necesidades que son distintas, y también porque este programa no podemos olvidar que viene creado, ¿cierto?, de Estados Unidos, y allá trabajan los proyectos de una manera distinta a las que nosotros lo trabajamos acá en Chile. Entonces puede ser que no todo lo que existe dentro del programa satisfaga las necesidades de los proyectos que son más particulares. Entonces, en ese momento es cuando nosotros comenzamos a buscar parámetros que podamos crear, ¿ya? Porque queremos agregar, por ejemplo, información que el programa no me permite de manera con los parámetros de sistema, y entonces ya comienzo yo a ver cómo puedo crear un parámetro que sea diferente. Entonces, estos son los que van a permitirnos personalizar alguna característica del proyecto. Entonces, hoy vamos a trabajar con este grupo, con los que son creados por el usuario. Entonces, dentro de los parámetros creados por el usuario, tenemos 4 parámetros distintos, 4 tipos de parámetros distintos, que yo se los puse acá, ¿cierto? Unos son los parámetros de proyecto, ¿ya? Que son los que existen dentro del proyecto que fueron creados y están asociados a una categoría en específico, ¿ya? Dentro de Revit, recordemos que el primer orden que existe son las categorías de elementos. Entonces yo lo que voy a hacer es, por ejemplo, crear un parámetro de proyecto para poner alguna información en un muro, por ejemplo. Entonces lo que hago es crear el parámetro y asignárselo a la categoría muros. Entonces es un parámetro que existe en el proyecto y que además está asociado a una categoría. Después voy a tener los parámetros de familia, que son los que existen dentro de estos elementos paramétricos que utiliza Revit y que nosotros le llamamos, o que dentro de Revit se llama familias, ¿cierto? Entonces, estos parámetros existen dentro de las familias y pueden tener la característica de ser de tipo o de instancia. Los parámetros que son de tipo van a modificar a todos los elementos que se llamen igual, ¿cierto? Y los que son de instancia solamente al elemento que, en el que estamos seleccionando, ¿ya? Entonces ahí un tip que yo les puedo dar es que siempre un parámetro que es de tipo, ¿cierto?, se va a modificar dentro de la pestaña editar tipo, que si ustedes son usuarios de Revit ya la deben conocer, ¿cierto? Y los parámetros que son de instancia generalmente se modifican desde la selección del mismo elemento o desde la paleta de propiedades. Entonces eso ya ahí me puede dar una luz de si el parámetro es de tipo o de instancia. Luego voy a tener los parámetros globales, que son valores que existen dentro de Revit, que nosotros podemos agregar como valor o como fórmula, pero no están asociados a una categoría en particular, ¿ya? Entonces veíamos que, por ejemplo, los de proyecto, si yo quería crear un parámetro de proyecto, tenía que decirle ahí a qué categoría estaba asociado. En el caso de los parámetros globales, no. Este valor existe dentro del programa y después yo lo puedo asignar, por ejemplo, a una cota, pero ese parámetro no está asociado a ninguna categoría en específico. Y finalmente vamos a llegar a los parámetros compartidos, que como su nombre lo dice, son los parámetros que pueden ser compartidos o que se pueden compartir entre proyectos y familias, ¿ya? Entonces, estos parámetros pueden compartirse porque existen o son creados en un archivo de texto que está almacenado en una ubicación compartida. Entonces, cualquier persona de nuestro equipo de trabajo que tenga acceso a esa ubicación compartida puede ir y tomar un parámetro y utilizarlo ya sea en una familia o en un proyecto, ¿ya? Además, estos parámetros compartidos son los únicos que en Revit tienen la capacidad de ser etiquetables o etiquetados, ya que siempre me gusta inventar palabras, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la necesidad de crear un parámetro para poner alguna información en algún elemento, y esta información en el futuro yo la quiero etiquetar, entonces mi única opción es crear un parámetro compartido, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las características de estos parámetros y al elemento que nosotros estemos trabajando, ¿cierto?, es por cuál yo me voy a decidir para utilizar. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los parámetros compartidos. Entonces, yo les traigo acá 2 ejemplos, ¿ya?, muy breves y cortitos, que tienen que ver con el uso de estos parámetros, ¿ya? El primero es uno que es bastante
es uno que es bastante común que utilicemos o que necesitamos utilizar en un comienzo, cuando uno parte utilizando Revit, ¿ya? Y es cuando uno crea algún formato, ¿ya? Entonces voy a compartirles acá mi Revit. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo abrí este proyecto nuevo, ¿ya? Desde Revit, y lo que hice acá fue agregar un formato, ¿ya? Entonces, cuando agrego acá, dentro de los sheets, ¿cierto?, que están acá, agregué un formato nuevo, entonces voy a ir a ese formato tiene una viñeta, ¿cierto?, que es como la típica viñeta que trae Revit ya creada. Entonces, yo podría tener una viñeta que estoy creando dentro de mi empresa, por ejemplo, o tomar la que usa Revit y quiero modificarle algo, ¿ya? Entonces, en Chile, por ejemplo, es muy común que uno ponga dentro de la viñeta el nombre del arquitecto, el root del arquitecto para poner la firma, el nombre del representante legal, por ejemplo, el root del representante legal, para poner acá como un espacio donde puedan ir las firmas de esas personas, ¿ya? Y dentro de la viñeta de Revit, por lo menos eso no existe como parámetro, ¿ya? Solamente viene un parámetro que me permite poner el propietario, y en ese caso, por ejemplo, el propietario podría ser una inmobiliaria, ¿ya? Entonces no puedo usar ese mismo parámetro para poner el nombre del arquitecto, el nombre del representante legal, entonces me veo obligado a crear otro parámetro diferente, ¿ya? Entonces ahí, si me voy a este esquema que yo les ponía de los 4 parámetros que existen, ¿cierto? Voy a tener que decidirme por uno de los 4, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando pienso, yo necesito crear una etiqueta en la cual yo pueda agregar la información del nombre del arquitecto. Por lo tanto, me voy a ir directamente a que lo que tengo que usar es un parámetro compartido, ¿ya? Entonces, voy a editar acá la familia del formato que me aparece de Revit, entonces voy a decirle acá, editar familia, ¿ya? Y por ejemplo, acá el formato traía estos valores, ¿cierto? Aquí, donde me decía consultor, por ejemplo, entonces yo podría pensar que los podría utilizar, pero cuando entro al formato y lo selecciono, resulta que esto que traía acá Revit es un texto. Entonces, yo no lo puedo utilizar como parámetro, sino que es un texto que va a permanecer siempre igual, por lo tanto no me sirve, ¿ya? Entonces yo lo que haría sería borrar estos 4, ¿cierto? Que son textos, ahí, y crear acá, por ejemplo, el nombre del arquitecto y el root del arquitecto, supongo, ¿ya? Entonces, acá es donde comenzamos los pasos para agregar este parámetro compartido. Entonces, el primer paso para agregar o para crear los parámetros compartidos es crear el archivo donde van a estar almacenados estos parámetros. Entonces, tendría que esto puedo hacerlo desde 2 lugares, o desde la viñeta o desde el proyecto. Da lo mismo porque yo lo que voy a estar manejando o lo que voy a estar haciendo en realidad conceptualmente es utilizar el icono parámetros compartidos del programa, pero voy a estar trabajando en el archivo de texto donde estos son almacenados. Entonces me da lo mismo si lo hago desde la familia o si lo hago desde el proyecto, ¿ya? Entonces voy a ir acá a Manage o Gestionar y voy a seleccionar Share Parameters o parámetros compartidos. Y acá me pueden pasar 2 cosas. Por ejemplo, a mí ya me aparece aquí un archivo, ¿ya? Porque probablemente estábamos ahí en el curso Revisión de Proyectos 7, ¿cierto? Y estábamos creando estos parámetros compartidos. Entonces ya me aparece ahí un archivo. También puede ser que aparezca en blanco si es que tú nunca has trabajado con un archivo de parámetros compartidos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son tus 2 posibilidades? Que tú llegas a un equipo de trabajo y te dicen, mira, en tal ubicación está el archivo de parámetros compartido, entonces tú en ese caso apretarías aquí como navegar, irías a buscar ese archivo porque ya existe cierto estándar o cierta cantidad de parámetros compartidos que se utilizan. La otra opción es que tú tengas que crear ese archivo. Entonces, si yo le digo acá crear, porque en este caso no tenemos un archivo de parámetros compartidos, le digo acá crear, voy a ir a guardar este nuevo archivo de parámetros compartidos y tengo que fijarme ahí que sea en una ubicación compartida para que todos puedan ir a buscar después dentro de ese archivo el parámetro, ¿ya? O sea, este parámetro que yo voy a crear ahora, que va a ser por ejemplo el nombre del arquitecto, no solamente lo puedo utilizar en este proyecto, sino que en todos los proyectos futuros donde yo utilice este archivo de parámetros compartidos, ¿ya? Entonces, voy a crearlo acá en mi escritorio,
donde tengo la carpeta de este webinar. ¿Ya? Aquí. Y le voy a poner PC de parámetros compartidos, ¿cierto? Guión bajo, Bianca, que es mi nombre, ¿cierto? Entonces le pongo acá, guardar. ¿Ya? Y Revit, como es muy ordenado, lo primero que va a hacer es pedirme que yo cree un grupo de parámetros. Si se fijan aquí donde me dice parámetros, yo no puedo decirle directamente nuevo, por ejemplo. No puedo. Solamente puedo ir acá a Groups y decirle nuevo. ¿Ya? Esto es porque Revit me obliga a crear grupos donde yo vaya metiendo estos parámetros dentro. Entonces, mi recomendación por ese lado es que creen grupos asociados a las categorías. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a crear un parámetro que queremos utilizarlo con los formatos o con las láminas. Pero yo podría después querer crear otro parámetro que voy a utilizar con puertas o con ventanas o con muros cortinas. Entonces, mi recomendación es que como ya Revit tiene este orden por categorías, sigamos ese mismo orden acá en los grupos. ¿Ya? Y esto es muy importante porque después el archivo de los parámetros compartidos no me permite editar todo. Entonces yo no puedo como decir, o sea, voy a crear lo que sea, así como un parámetro con un nombre extraño, y después volver a renombrarlo porque no se puede. Entonces, es muy importante que sepamos, ¿cierto?, que lo que estamos haciendo está modificando el archivo de parámetros compartidos. Entonces, acá hay que hacerse como muy responsable de las modificaciones que uno haga, ¿ya? Entonces le digo groups nuevo, ¿cierto? Y este grupo, por ejemplo, voy a ponerle acá, podría ponerle formatos, podría ponerle láminas, podría ponerle cheats, como yo quisiera, ¿cierto? Yo no soy tan bilingüe todavía, así que voy a ponerle acá formatos, ¿ya? Entonces, formatos, y pongo OK. Y ahí se creó mi grupo. Entonces, cuando yo creo el grupo, ahora puedo decirle parámetro nuevo, ¿cierto? Entonces digo nuevo, y acá voy a crear este parámetro. Entonces, el nombre va a ser nombre del arquitecto, o nombre arquitecto, por ejemplo. En disciplina va a ser común porque no es un parámetro específico para una disciplina, ¿ya? Y en tipo de parámetro, yo tengo que pensar en lo que yo quiero agregar en este parámetro, o en el resultado que voy a obtener. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo que quiero es crear un parámetro en el que yo pueda escribir después. Entonces, el tipo de parámetro sería texto, por ejemplo. Ahora, si yo fuera a crear un parámetro en donde después voy a poner una medida, por ejemplo, entonces mi tipo de parámetro tendría que ser longitud, por ejemplo. ¿Ya? Entonces voy pensando en cuál es la información que yo quiero ingresar en este parámetro, ese es el tipo de parámetro. Y es muy importante porque si yo me equivoco acá, después no lo puedo cambiar. ¿Ya? Entonces, es importante elegirlo bien como desde un comienzo, porque si no después voy a tener que borrarlo y después volverlo a crear. ¿Ya? Entonces le voy a decir acá, OK, y me va a dejar creado ahí el parámetro, ¿cierto? Pero este parámetro recién está creado en el archivo de parámetros compartidos, ¿ya? Todavía no lo estoy aplicando al formato ni al proyecto. Entonces le voy a dar acá, OK, ¿ya? Ahora, les quiero mostrar aquí una cosa, ¿ya? Voy a ir a la carpeta, voy a abrir el archivo de parámetros compartidos y se los voy a compartir, ¿ya? Que es este. Entonces, van a ver ustedes acá que me dice, este es un archivo de parámetros compartidos de Revit, y abajo dice, no editar manualmente, ¿ya? Lo cual generalmente es ignorado por la gente que usa este tipo de archivos, entonces hay que tener cuidado acá en hacerle caso a Revit, ¿cierto? Entonces no hay que editarlo manualmente, y van a ver ustedes que este archivo tiene como una organización, ¿ya? Que es parecida a cuando, por ejemplo, uno parametriza familias a partir de un archivo de texto. Entonces, se parece ahí. Me va diciendo como el grupo, por ejemplo, después el tipo de parámetro y todo eso. Entonces, acá lo importante es no editar este archivo manualmente, y que si ustedes están trabajando con un equipo de trabajo y tienen muchos parámetros compartidos, vayan dejando siempre un respaldo, ¿ya? Por ejemplo, decir, una vez a la semana voy a hacer un respaldo de este archivo. ¿Por qué? Porque si alguien lo echa a perder, entonces voy a perder como todo el progreso que he hecho en todo el tiempo que he trabajado con ese archivo, ¿ya? Entonces, ahí un poco es resguardar el archivo de los parámetros compartidos. Entonces voy a volver acá al Revit,
¿ya? Y lo que quiero hacer ahora es agregar ese parámetro en el formato, ¿ya? Entonces yo estoy acá dentro del archivo de la familia del formato. Entonces, para agregar este parámetro, voy a ir acá a Create y voy a seleccionar Label o texto de etiqueta, ¿ya? Que son estos textos que son capaces de leer un parámetro. Entonces voy a seleccionar Label y voy a hacer clic acá dentro del formato, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en el lado izquierdo tengo todos los parámetros que puedo utilizar cuando utilizo una familia de formato. Por eso Revit, cuando uno crea una familia, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que escoger es la categoría de esa familia, porque en base a eso son los parámetros que yo puedo o no utilizar. Ahora, si yo aquí abajo le digo que quiero crear o añadir un parámetro, fíjense que la única opción que aparece ahí es un parámetro compartido. ¿Por qué? Porque el único parámetro que puede ser etiquetado en Revit es un parámetro compartido. Entonces yo lo que hago acá es ponerle seleccionar y voy al archivo de parámetros compartidos que creamos, ¿cierto? Y selecciono mi parámetro nombre arquitecto. Le digo OK. Si se fijan, la información acá del parámetro se agregó sola, porque fue la información que agregamos en el archivo de texto. Entonces le digo OK, y va a aparecer acá disponible mi parámetro compartido, ¿cierto? Lo agrego para que la etiqueta lo pueda leer, y acá donde dice sample value, por ejemplo, puedo poner un valor de muestra para ir viendo cómo está quedando mi etiqueta, ¿cierto? Entonces podría poner acá, por ejemplo, Bianca, que es mi nombre, ¿cierto? La autorreferencia, Bianca Cabello F, ¿cierto? Y digo OK, y me quedó ahí mi etiqueta, ¿cierto? Entonces, una vez que ya tengo acá mi etiqueta, por ejemplo, voy a cambiarle un poco el tamaño porque está como un poco grande. La voy a centrar y voy a estirar esto para que se vea ahí, ¿cierto? Entonces, ahí tendría, por ejemplo, el espacio para poner el nombre del arquitecto, ¿ya? Obviamente si tienen ahí como un apellido un poco más extraño, más largo, van a tener que quizás achicarle la letra y todo eso, ¿cierto? Y acá voy a agregar una línea donde supuestamente iría ahí mi firma, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces ahora voy a cargar este formato al proyecto, ¿ya? Al proyecto de donde lo estaba usando, y fíjense que acá me pregunta, si yo, como yo ya tengo el formato cargado, ¿cierto? Me pregunta si yo quiero sobreescribir ese formato, ¿ya? En este caso, como nosotros agregamos un parámetro, es importante que usemos acá la segunda opción, que dice sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetro, porque nosotros agregamos un parámetro nuevo, ¿ya? Entonces, pincho ahí y van a ver que la parte de acá de la viñeta se modifica, ¿cierto? Ahora, si yo voy y pincho la viñeta aquí, van a ver que donde estaba mi nombre hay un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque el parámetro nombre del arquitecto todavía no ha sido llenado, ¿cierto? Entonces ahí como que Revit está como, no sé quién es el arquitecto todavía. Entonces, para que yo pueda llenar ese valor de parámetro, tengo que añadir el parámetro compartido también al proyecto, ¿ya? Entonces, nuevamente, esto yo no podría hacerlo, por ejemplo, con un parámetro de proyecto, porque primero no se puede etiquetar, y segundo, no podría agregarlo en la familia y en el proyecto al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, tendría que ir acá a Manage, ¿cierto? Selecciono Project Parameters, y lo que voy a hacer es añadir el parámetro compartido. Entonces le digo añadir, y acá ven que tengo dos opciones, Project Parameter o Share Parameter. Entonces lo que yo quiero es añadir el parámetro compartido. Pincho ahí, le digo seleccionar, y nuevamente me carga el archivo que nosotros creamos, ¿cierto? Nombre arquitecto, OK, y van a ver que acá se agrega la información automáticamente. Lo único que yo tengo que hacer es asignarle el grupo donde este parámetro se va a agrupar, ¿ya? Esto no es relevante para el funcionamiento del parámetro, pero sí para el orden del proyecto, ¿ya? ¿Cuáles son los nombres de los grupos? Si ustedes se fijan acá en la paleta de propiedades, van a ver que hay unas líneas que son más grises, ¿ya? Acá, donde me aparece un nombre, ¿cierto? En este caso, Identity Data. Eso es un grupo. Entonces, lo que va a pasar es que este parámetro se agrupa bajo alguna de estas líneas grises, o Graphics, o Identity Data, o Other, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo voy a escoger
como es el nombre del arquitecto, esto podría ser un dato, ¿cierto? Entonces voy a agregarlo bajo el grupo data. Y al lado derecho tengo que buscar, como esto estoy agregando el parámetro compartido, ¿cierto? Pero a través de los parámetros de proyecto, tengo que buscar la categoría a la cual va a estar asociado esto, que son las láminas. Entonces voy a buscar los sheets. Sheets, y le digo OK. Y ahí va a estar agregado el parámetro, ¿cierto? Le digo OK nuevamente, y van a ver que ahora si me acerco al formato, en el signo de pregunta yo puedo pinchar ahí, ¿cierto? Entonces, no tenemos que perder de vista que la función del parámetro es externalizar algún valor, ¿cierto? Que yo después puedo rellenar. Entonces, lo que yo puse dentro de la lámina, cuando puse Bianca Cabello F, ¿cierto? Era un valor de ejemplo. Luego esa etiqueta, cuando sea cargada al proyecto, va a leer lo que ese parámetro diga. Entonces, yo puedo modificarlo a través de la lámina, puedo modificarlo a través de una tabla, por ejemplo, pero lo que yo estoy haciendo ahora, más allá de escribir mi nombre, es agregar ese valor al parámetro nombre del arquitecto, ¿ya? Entonces, es muy distinto a cómo funcionaría, por ejemplo, en, no sé, en CAD, o cómo funcionaría un texto, porque el texto contendría ahí el texto es el que contendría la información al yo escribirle algo, ¿cierto? Pero no es un parámetro que yo pueda, por ejemplo, etiquetar infinitamente, o que si lo cambio una vez se cambie en todas partes, ¿cierto? Funcionan diferente. Entonces acá yo le voy a poner nuevamente acá mi nombre, o podría poner el nombre de cualquiera de ustedes, ¿cierto? Y ahí me quedó dentro del parámetro este valor, ¿cierto? Entonces, si después yo creara, por ejemplo, un listado de planos, si voy acá a View y le digo Schedules, ¿cierto? Cheat List, van a ver que acá igual tendría disponible el nombre, o sea, el parámetro nombre arquitecto, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, agregara Cheat Number, Cheat Name, ¿cierto? Nombre arquitecto, y le dijera acá que ordenara por el número, ¿cierto? Tendría aquí mi lámina, ¿cierto? Y el dato del nombre del arquitecto. Entonces, si yo agregara otra lámina, por ejemplo, agregar aquí otra fila, la lámina A102, ¿cierto? El nombre arquitecto podría ser no el mismo arquitecto, entonces no me va a aparecer lleno ahí, pero yo podría directamente desplegar acá y poner el mismo nombre, si es que eso fuera lo que quisiera hacer. ¿Ya? Entonces, este es como el primer acercamiento que uno tiene generalmente a los parámetros compartidos, porque cuando comienzas a usar Revit, lo primero que uno quisiera hacer es crear esta familia de formato, que es propia de cada lugar donde uno trabaja, ¿cierto? Y generalmente los parámetros que trae la viñeta por defecto de Revit no satisfacen todas las necesidades del proyecto, y nosotros quisiéramos agregar alguna información para la que Revit no tiene un parámetro creado. Y como es una lámina, yo me veo generalmente en la obligación de crear un parámetro compartido, porque es un valor que yo quisiera que en la lámina fuera visible, ¿cierto? Entonces, bueno, yo les traía acá otro ejemplo más que tiene que ver, que es muy parecido a este, pero tenía que ver con un estacionamiento, una familia de estacionamiento, pero creo que quizá en virtud del tiempo, y como Magdalena me había dicho que probablemente Jesús nos iba a compartir su experiencia, entonces probablemente podríamos pasarnos a eso y en otra oportunidad hacer el otro ejemplo, que hacer como una segunda parte. No sé si te parece, Maida. Perfecto, Bianca, hagamos eso. Jesús se conectó hoy día y nos va a dar un breve así testimonio cortito de su experiencia en el diplomado. Así que démosle el paso a Jesús, y continuamos después, hacemos otra Sí. sesión. Démosle el pase a Jesús, y si alguien tiene alguna pregunta o algo, podemos verla al final. Efectivamente. Ya. Hola Bianca, hola Magda, Hola, Jesús. hola a todos los participantes también. Bueno, más que todo, quería compartir con ustedes más o menos la experiencia de haber participado en el diplomado. Yo participé en el diplomado número 36. Me pareció fantástico. De hecho, ya yo tenía ciertos conocimientos de Revit, pero
aquí se pasaron ya. O sea, la cantidad de información es súper buena, la organización con el Trello también ha sido una iniciativa excelente. Acá por lo menos en Chile ya hay un estándar y Ricardo explica muy bien la parte del estándar. El estándar viene siendo como una normativa o una guía más que todo de cómo presentar los proyectos ahora, no solamente en Chile, también hay, o sea, de hecho está basado en estándar BIM de Estados Unidos y agarra cosas de donde tienen más experiencia con esto, ¿ya? La parte de coordinación también muy buena. No solamente vemos Revit, vemos también Navisworks, fundamentos de Navisworks, como ya lo mencionó Bianca. Y de verdad es bastante completo. Los profesores tienen tremenda experiencia tanto con los software como con las consultas, porque a veces uno hace una consulta o sea, porque no todo el mundo, o sea, capta de la misma manera el trabajo, y tú puedes hacer una consulta y ellos tienen una gran precisión, o sea, tienen una gran experiencia y una gran precisión para poder dar con el problema y te resuelven la consulta. O sea, eso de verdad, se los agradezco también mucho a ustedes, porque de verdad que es muy buen nivel. Yo, después que terminé el diplomado, en la empresa donde yo trabajo, ya hemos participado en varias coordinaciones BIM y de hecho he aplicado casi todos los conocimientos y he tenido que también meterme más todavía. O sea que no muere aquí, o sea, esto sigue y se pica y se extiende. O sea, y es una tendencia a nivel mundial. Yo pienso que va a ser una cuestión ya obligatoria de todos los proyectos, presentar todo lo que es la parte de BIM. O sea, va a ser un requisito. De hecho, ya en muchos países ya es un requisito obligatorio. ¿Ya? Bueno, con eso más o menos tienen un feedback de lo que es el diplomado. De verdad muy bueno. Muchas gracias. Gracias por el pase, Magda. Y gracias por tu tiempo. Saludos a mi sensei, Bianca, de la parte de arquitectura. Ella. Bien. Sigamos sí, con bueno, Bianca. yo doy fe que Jesús era el alumno que me metía en problemas ahí en clase, porque siempre llegaba como con sus preguntas y todo, entonces por eso yo les comentaba que era como uno de mi grupo de motivados, porque generalmente era como la persona que andaba buscando como otras cosas, ¿cierto? Y preguntando y todo, entonces claro, en la medida en que uno pueda, ¿cierto? Siempre va a tener la disposición de responderle lo mejor posible las preguntas que ya sean del diplomado o ya en ocasiones no sean del diplomado y son como de su trabajo en general, porque muchos alumnos que participan dentro del diplomado o están partiendo en una empresa de coordinación o su empresa está migrando como al tema de coordinar en BIM o generalmente terminan el diplomado, como por ejemplo Tomás Franzani, que también fue uno de nuestros alumnos, que después yo me encontré como fuera. Él también trabajaba en una empresa donde no había, por ejemplo, temas de coordinación BIM, y en un tiempo después del diplomado ya se cambió a otro lado donde sí veían el tema de coordinación BIM. Entonces, esto también te abre como las puertas a poder encontrar nuevas quizás oportunidades laborales que tengan que ver con lo que uno cursa dentro del diplomado. Entonces, eso iba a decir, allá está movilidad, ¿te acuerdas cuando eran presenciales? Había mucha movilidad entre los mismos compañeros por el fiato que hacían y de repente había movimiento de una empresa a otra, y online igual sigue pasando eso, o sea, se generan esos lazos lo que y esos pasa, contactos.
Claro, lo que pasa generalmente es que en los cursos más pequeños, o sea, en los cursos, por ejemplo, como el Revit Fundamentos, que dura 30 horas, como el tiempo es más acotado, no se logra quizá un fiato tan grande como en el diplomado, porque uno piensa en 4 meses o 6 meses con los mismos compañeros, entonces uno ya se empieza a conocer, se empieza a ayudar, ¿cierto? Muchos se juntan a trabajar, por ejemplo, para llegar a las entregas, entonces uno comienza a conocer a los demás compañeros y muchas veces alguien, por ejemplo, que trabaja en una empresa, se logra como esto que los gringos le pusieron nombre ahora, porque ellos le ponen nombre a todo, que es como el networking, ¿cierto? Que básicamente es como que un compañero se acuerda de ti porque estás como en el diplomado, ¿cierto? Y ve que justo hay como un puesto y te llama, o no sé, de hecho yo cursé la versión 28 y terminé después trabajando con Sebastián Valenzuela, que era uno de mis compañeros. Hicimos como 3 proyectos de coordinación BIM después de que terminó el diplomado. Entonces uno también hace contactos ahí con otras personas que son del mismo rubro. Entonces, ese como compromiso y ese fiato que se logra con el resto de los compañeros también es súper importante, porque va a haber uno que sepa más de arquitectura, pero después va a haber otro que sepa más de instalaciones, entonces uno se apoya también en el resto de los compañeros. Entonces, Sí, bueno, de no hecho sé si... había una participante en el grupo de nosotros que era coordinadora de proyecto, pero hacían todo, o sea, como todavía se hace a la antigua, que era comparar todos los planos en DWG, y su experiencia aportó bastante al grupo de nosotros, de verdad. Y yo todavía tengo contacto con ella, con Violeta. Sí, esto también me Sí, acuerdo buenísimo. de otro... generalmente ya a estas alturas, como Maida decía que ya ha hecho varias versiones del diplomado, ya se me olvidan los nombres o las caras de repente, pero me acuerdo de un alumno que se llamaba Rodrigo, que era de la versión 38, si no me equivoco, que por ¿Fernando? ejemplo, ¿Puede ser? Rodrigo, ¿Fernando? ay, no me acuerdo su Ya, apellido, ya, pero era del grupo de la Carolina, de la Carola, de la ya. Carola Cotín. Sí, sí, sí. Ya. Y por ejemplo, él era muy ordenado y recuerdo que inventó como, porque durante los cursos de modelación, ¿cierto? Uno va modelando los distintos proyectos y vas encontrando ya ciertas descoordinaciones. Entonces él inventó un Excel donde iba poniendo como todos los errores que iba encontrando y se lo compartió como al resto de los compañeros y entonces todos iban como alimentando el Excel donde iban encontrando cosas. Entonces esas cosas se dan porque los equipos comienzan a formar estos lazos y a trabajar también un poco colaborativamente, que es lo que nos importa como de este tema del BIM, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé si alguien de los que están presentes tienen como alguna pregunta o algún comentario que nos quisieran hacer. Mientras tanto, les voy a poner acá, les voy a proyectar una diapositiva con la fecha, ¿ya? Y con los valores. Ahí. Mientras tanto, vemos las preguntas que creo que me llegó una aquí al chat. Sebastián Pizarro dice, hola Sebastián, dice, hola, ¿cómo están? Una consulta. ¿Podrían comentarnos qué los podría diferenciar de otros diplomados que existen en el mercado? Bueno, hubieron cosas que yo les comentaba, ¿cierto?, en un inicio de la sesión. Hay varias cosas como que nos diferencian de otras quizás instituciones que dictan estos diplomados, que una es que el diplomado es uno de los más extensos, o el que tiene la mayor cantidad de horas dentro de el mercado. Entonces yo les comentaba acá que tuvieran un poco de cuidado entre los temarios que a veces se entregan, que prometen mucho, y la cantidad de horas, que son muy pocas. Entonces, en general yo encuentro que está muy bien equilibrada acá la cantidad de horas respecto de los temarios y de los objetivos que nosotros queremos lograr con ustedes. Esa es como una cosa. Otra cosa es que obviamente todos nuestros profesores son certificados, ¿cierto?, por Autodesk y que además trabajan dentro del área que enseñan. Entonces eso es muy positivo porque como yo les comentaba, muchas veces, o por lo menos yo no encuentro positivo quedarse como solo en la teoría de cómo se utiliza el programa, porque teóricamente
el programa puede funcionar de una manera, pero quizá eso no se adapta 100% a la realidad de un proyecto acá en Chile, por ejemplo. Entonces, los profesores tienen como una visión, ¿cierto?, de cómo se dan esas cosas en la práctica, y eso es muy positivo. Y otra cosa también que se me había olvidado mencionar es que generalmente en CS son pocos alumnos, ¿ya? O sea, nosotros tenemos, generalmente cuando era presencial teníamos un máximo de 12 o 14 alumnos, ahora online se mantiene un poco esa cantidad, generalmente son 8, 10, entonces tú puedes acceder en una manera mucho más personalizada al profesor, ¿ya? Que comparado con otros diplomados que yo, por ejemplo, en su oportunidad estuve evaluando, ¿cierto? Donde llegaban 35 alumnos o 40, entonces uno ya empieza a tener como una enseñanza que no es tan personalizada como uno quizá lo esperaría. Entonces, eso también es algo positivo que diferencia quizá respecto de otros diplomados, es que si hay pocas personas, tú puedes acceder mucho más al profesor, a preguntarle, ¿cierto? Y al estar en este formato online, que es sincrónico igual, ¿cierto? No es como asincrónico, donde tú ves como un video y después, si te quedan consultas, tienes que hacerlas de manera posterior. El tema de la modalidad sincrónica tiene eso positivo, ¿cierto? Que tú puedes ir haciendo las consultas como en el mismo momento en que se te ocurren, ¿cierto? No sé si Maya quieres agregar algo. Yo creo que lo dijiste todo, Bianca, o sea, también obviamente fuimos el primero, entonces tenemos harta experiencia para atrás y hemos ido sacando cosas en limpio, y yo creo que versión a versión siempre hay cositas que se van mejorando y se van ajustando, y eso es un poco el rol también de Ricardo Rojas, que es el coordinador académico, que siempre está ajustando en pequeñas cositas la malla o qué sé yo, para que estemos acorde al mercado actual, al mercado BIM. Yo creo que abordaste prácticamente todos los puntos. No sé, Sebastián, si te queda como alguna otra consulta respecto de lo que nos preguntabas. Ya, súper, dice ahí Sebastián. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta o comentario. Quizá comentarles también la metodología de trabajo que tiene el diplomado, que es algo que quizá no hemos tocado, que es que nosotros trabajamos en base a un proyecto que es real, ¿ya? O sea, la idea es que dentro de estos módulos que yo les comentaba que existen, por ejemplo, en el módulo de arquitectura, tú terminas el módulo de arquitectura con un producto que es el proyecto de arquitectura. Luego en el módulo de estructura también terminas con un producto que es la especialidad de estructura. Y lo mismo pasa en las instalaciones. Entonces, lo que va pasando es que en el fondo tú vas desarrollando progresivamente un proyecto a lo largo del diplomado, que además es un proyecto real, o sea que existe, ¿cierto? Y la idea es que llegues al módulo de coordinación con todos tus modelos, ¿cierto? Y puedas ver ahí qué cosas, qué interferencias se producen y todo, pero ya va a ser un proyecto que tú vienes trabajando de antes, o sea, no es como que nosotros te pasemos, ¿cierto?, los modelos que ya están hechos y solamente tú hagas la detección de interferencias, sino que es un proyecto que tú vas a ir conociendo a lo largo del diplomado y que termina en el fondo como con un producto final. Y eso también yo encuentro que es súper interesante porque es un poco el proceso que se ha seguido a lo largo de los años en este tiempo en temas de coordinación BIM. Y que es un poco lo que decía la Maya también, o sea, nosotros vamos en la versión número 40 ya del diplomado, y hay varias cosas que durante el camino se han ido aprendiendo a raíz de esa experiencia. Así es. ¿Ya? Entonces, bueno, acá les dejamos, ¿cierto?, la fecha, que es el diplomado que está pronto a empezar. Por ejemplo, sería un buen regalo de Navidad que podrían pedirle ahí al viejito Pascuero, ¿cierto?, que les regalara el diplomado. Este diplomado va a ser los días lunes, miércoles y viernes, por lo tanto se hace un poquito más corto que el que es martes y jueves, y requiere ahí como un grado de motivación también, pero que finalmente termina siendo igual de entretenido que las otras versiones. Ahí les aparece, ¿cierto?, el costo para que ustedes lo puedan ir evaluando,
Y acá en la siguiente diapo les voy a dejar el contacto que yo les hablaba de ventas, ¿cierto? Por si ustedes quieren cotizar, ¿cierto? Alguna licencia de los software, ya sea por separado o de la colección en general. Así es que eso. Eso cabe mencionar, igual para aclarar por si acaso alguien tiene la duda, si no cuenta con los software que se van a utilizar en el diplomado, para que sepan que eso no es un impedimento, porque en el fondo si ustedes no tienen el Revit, se ocupa principalmente el Revit, Navisworks Manage, y se ocupa BIM Collaborate 360, pero si no cuentan con las licencias no es problema, ustedes nos lo indican, nosotros les compartimos el link para descargar el trial, y unos días antes de que se cumpla, de que el trial caduque, ustedes nos informan y nos hacen llegar el correo personal con el que crearon su cuenta de Autodesk, para nosotros entonces compartirles, asignarles la licencia del software en cuestión durante el periodo que contempla el diplomado, para que tengan esa tranquilidad en el fondo de que ese tema estaría cubierto. Lo que sí Autodesk, en el fondo lo que pide es que esas licencias se compartan a correos personales y que sean trabajados en equipos personales, no en equipos corporativos de empresa. Esa es como la única letrita chica nomás, pero no hay ningún problema, y así lo hemos hecho con todos los diplomados anteriores. Si alguien no cuenta con la licencia, nosotros obviamente se la prestamos para que ustedes puedan desarrollar el diplomado sin problema desde el inicio al término, o incluso si se deciden por presentar proyecto final, que esos son aproximadamente 2 meses desde que terminan las clases, durante ese periodo, por supuesto, también. Eso, Bianca. No sé si habrá más consultas. Sí, vamos ahí. Chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario, alguna pregunta del ejemplo de los parámetros compartidos que vimos, no sé. Algo que les podamos responder, si no. ¿Algún chiste que nos quieran contar? Como para terminar el día viernes. Yo tengo una consulta. Si uno ya tiene un poco de como training en Revit, yo trabajo con Revit, pero me metí al webinar para saber más o menos de qué se va a tratar el diplomado que están ofreciendo. Como siento que ya tengo esta información, hay otros diplomados en CDC que sean enfocados para personas que ya están como más o menos instruidas en el software, no tan especializados como por ejemplo MEP, porque por lo que entendí acá también se toman los conocimientos de coordinación, pero hay un diplomado que esté así como solamente enfocado en coordinación de proyectos, o solamente tenemos este diplomado que trae un poco los conceptos de coordinación. Eso. ¿Voy yo, Bianca, o vas tú? Sí, no. Sí, mira, Catalina, solo tenemos este diplomado. Por ahora, lo que sí está la opción en el fondo de este mismo diplomado, si tú ya tienes conocimiento previo como de los módulos, en el fondo de lo que es modelado arquitectura, lo que es modelado estructura y Revit MEP, podrías tomar en el fondo este mismo diplomado, se puede subdividir en el diplomado de modelación y luego el diplomado de coordinación. Entonces, en ese caso, si te interesa, puedes tú presentar una prueba para ver si efectivamente cuentas con los conocimientos de modelado en Revit para sumarte directamente al módulo de Navisworks y luego al de coordinación. Pero en el fondo es el mismo diplomado, que se subdividiría y tú te sumarías ya pasando los módulos donde vieron todo el tema de modelado en las distintas disciplinas. Ya por ahora no tenemos nuevos diplomados, sí estamos viendo ahí la opción de sacar, ojalá durante el 2022, un nuevo diplomado. No sabemos bien si va a ser enfocado al área de construcción, BIM en construcción, o cuál va a ser el enfoque, pero por ahora este es el diplomado que tenemos en el área BIM. Ya, perfecto. Muchas gracias. Que estés bien. Bueno, yo creo que podríamos finalizar, Maida. Yo creo, Bianca, sí. Cualquier consulta, yo ahí también en el chat les puse mi correo, cualquier duda me la hacen llegar
estamos ahí para responder. La Bianca también, cualquier consulta técnica. Si me la hacen a mí, yo se la digo a la Bianca, porque yo les voy a poder ayudar más que nada con el tema de gestión y el tema comercial. Pero quedamos abiertos a las consultas que les puedan ir surgiendo. Eso mismo. O sea, Ujú. si tienen alguna consulta que es más técnica como del programa o de si se ve cierto contenido específico que a ustedes les interesa, igual se la hacen llegar a Maida y Maida los deriva ahí conmigo para yo poder responderle. ¿Ya? Así es que eso, chicos, les doy las gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Espero que les haya sido útil y nos estaremos viendo por ahí en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a Chao ustedes. Jesús, muchas gracias, chao Bianca, 1.000.000. Chao, Que gracias estén Jesús bien, buen también. viernes. Sí. Chao. Gracias Sebastián, Andreina. Gracias. Adiós.